subirla a nuestro canal de YouTube, CSO Costa Rica, por si posteriormente la quisieran consultar. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Yo muy contenta de poder compartir un ratito con ustedes. Lo que siempre menciono es el conocimiento rompe barreras, rompe creencias, nos hace movernos, y esa es la idea de esta charla, de que con el conocimiento, adquiriendo, aunque sea un poquitito de todo lo que engloba la dependencia de tabaco, podamos ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a familiares y ayudar a toda la comunidad. Cuando uno hace un cambio en su hogar, en su persona, no se ayuda a sí mismo, sino ayudamos a todos. Y con esto el tabaco en sus diferentes áreas, tanto la contaminación ambiental, en enfermedades, en lo que se gasta por las enfermedades secundarias al tabaco, es muy grande, y si podemos ir cambiando por persona en persona, vamos a hacer muchas cosas muy importantes para nosotros y, como les digo, para el país y para el mundo en general, ayudándoles hasta evitando contaminar las aguas y todo lo que lleva el cultivo del tabaco, su producción y su consumo. Quisiera decirles, estoy en mi consultorio en atención a pacientes, entonces si hay alguna bulla o algún profesional llamando a otras personas y se escuchan, me disculpen porque estoy aquí donde todo pasa en atención, y también a veces hay cortes de internet. Entonces, si no me escuchan o se me pierde la conexión, me avisan para devolverme o para retomar el hilo conductor de donde estábamos. Con lo que quisiera ingresar, o lo que quisiera de contarles el día de hoy, lo primero es la parte de cómo es una planta de tabaco. Porque generalmente nosotros vemos el producto final del tabaco en el cigarrillo convencional, pero no nos damos cuenta de cómo es o cómo se observa la planta del tabaco. Entonces es una planta muy larga, muy alta, puede llegar a un promedio de 1,72 m, es muy parecida a la altura promedio de los hombres en Costa Rica. Tiene unas plantas muy grandes, unas hojas, perdón, muy grandes, verdes, muy llamativas, que son las que se ponen a secar y nos dan el producto de tabaco. Las flores son muy bonitas, muy aromáticas y llaman muchísimo la atención. Este tipo de planta pertenece a las solonáceas y, como les dije, son muy llamativas. La planta como tal es la que tiene la nicotina. Y la nicotina es la que me va a dar la dependencia, la precursora de que yo quiera fumar hoy, mañana y siempre. No es un elemento agregado como otros que vamos a ver más adelante, sino la planta como natural, de una parte de su naturaleza, la contiene. Esta imagen acá abajo ya es el proceso de que van secando las plantas. Antes en las pulperías, las hojas de tabaco, no sé, más o menos en promedio cómo andamos de edad, pero uno las veía en las pulperías, más que todo en las pulperías del pueblo, donde estaba las hojas guindando para vender, porque antes se administraba mucho en pipa, o la gente los usaba para mascar, más que el que tradicional que conocemos ahora. ¿Se observa todavía? No, Estamos viendo ya me la pasó. Perfecto. Entonces, ya viendo la imagen de la planta, del cigarrillo como tal, tenemos que el tabaco, en su forma ya seca, es el que se pone en el papel y se le da vuelta, ¿verdad? Tiene más o menos 4,000 sustancias químicas
algunos hasta 7,000 sustancias nocivas para la salud. En realidad son casi todas, porque el cigarro, al hacer la combustión, al quemarse, al hacer humo y hacer reacciones químicas por el calor, comienzan a liberarse este montón de sustancias y comienzan a hacer daño en el organismo, desde los dientes hasta la uña de los pies. Entonces, la situación es que muchas de esas sustancias son hasta cotidianas para nosotros porque los utilizamos en otras cosas. Por ejemplo, los insecticidas, o que de pronto el monóxido de carbono, el metanol, que tanto hemos escuchado que viene en el alcohol adulterado, ¿verdad? Y no nos damos cuenta, el alquitrán, que es el encargado de ponernos los dedos amarillos, o la gente que tiene bigotito blanco que se lo mancha amarillo. Vamos a ver pintura, vamos a ver el cadmio que se utiliza en las baterías y pilas, que normalmente no nos van a afectar, pero como les digo, al haber combustión, comienzan a hacernos daño. De estas 4,000 sustancias, no todas son precursoras de cáncer. Siempre hemos pensado, o la gente tiene la idea, que la nicotina nos va a hacer la precursora del cáncer, pero no tiene nada que ver. La nicotina solo se va a encargar de hacernos la dependencia, la mal llamada adicción, ¿ok? Pero 50 de estas sí son, y las que más me va a producir problemas de cáncer es el alquitrán, el que le digo que lo vemos, el que nos mancha de amarillo. Ahora, si tomamos el cigarrillo convencional, este va a tener más o menos 10 miligramos de nicotina en todo el largo del cigarrillo. Pero nosotros llegamos a absorber solo un 2%, 2 miligramos. O sea, no hacemos toda la absorción de la nicotina. No, el ser humano tiene la capacidad para adaptarse a que la nicotina no le haga una intoxicación severa. Por eso hay mucha gente que de pronto fuma, no sé, 10 cigarros por día y se va a fiestar y se toma sus cervezas, sus vinos, sus alcoholes, y de pronto ese 10 cigarros pasan a un paquete, a 2 o hasta 3. Esas personas no se intoxican porque el cuerpo tiene la capacidad de lo que está absorbiendo de nicotina, irlo adaptando mientras lo va absorbiendo. Entonces, porque la nicotina puede hacer intoxicaciones y puede matar desde animales pequeños, y no hay ningún reporte a nivel mundial de que haya matado a ninguna persona de esta forma por intoxicación, por esto que les digo. Bien, para mí es muy importante tocar este tema de los dispensadores electrónicos de administración de nicotina, porque actualmente es una moda. Actualmente lo vemos muchísimo con adolescentes, y en general en redes sociales los influencers están haciéndole campañas a este tipo de dispensadores. Claro, y se vuelven un producto muy atractivo, muy bonito, con muchas posibilidades de cambiar de colores, de sabores, que hacen que se esté captando nuevamente pues, gente joven. Entonces, los SEAN, así se les denomina, que son los que tienen nicotina, han ido cambiando desde que se inició o de que comenzaron a comercializarse hasta la fecha. Este que tenemos en pantalla es uno de los primeros, de las primeras generaciones. Me sirve porque podemos ver sus componentes. Tenemos la batería, tenemos un microprocesador, tenemos un sensor, el que calienta, porque el vapeo o la parte de que se haga humo se debe a que este tiene un componente que es la glicerina. Esta glicerina se calienta y hace que esos vapeadores
ya les digo, las generaciones más viejitas tiraran gran cantidad de humo y esto daba como la sensación de que se estuviera fumando. Entonces, este tanque o esto que tiene en su compuesto también tiene nicotina. Entonces, lo que ahora la gente alega o los diseñadores o lo que recomiendan el vapeo, alegan que el daño es mucho menor que un cigarrillo convencional porque no hay combustión. Pero con la glicerina y los que tienen nicotina, como en este caso, seguimos haciendo perjuicios, siguen siendo nocivos para la salud. Primero, porque tienen la nicotina que sigue haciendo la dependencia y esta glicerina se ha visto con el tiempo que forma o que genera neumonías atípicas, enferma el pulmón de forma diferente que lo vemos o hemos visto tradicionalmente. Y en algunos estados, en Estados Unidos, hay reportes de muerte por vapeadores. Además, el sistema tiene agregado o tiene en su fabricación metales como el níquel, el cromo y el plomo que se irritan y que dañan el sistema respiratorio. Estos chiquititos se llaman YUL. Estos son muy perseguidos en Estados Unidos. De hecho, están prohibidos en este momento por los adolescentes. Si lo vemos, parece una llave maya y le podemos cambiar los colores, la forma, no sé, que si hoy ando vestida de amarillo, entonces puedo utilizar uno en amarillo. Va a depender de la cantidad de vapeos, entonces usted puede comprar de 200, de 400, de 800 vapeos, se asemejan mucho a las llaves mayas y puede ir el porcentaje de nicotina variar. ¿Qué es lo que pasa? Que con nosotros el cigarrillo convencional teníamos una medida aproximada de cuánto se estaba absorbiendo por cada cigarrillo. En esto no podemos medir la absorción que tenga de nicotina, porque si bien es cierto, como en este ejemplo que puse, 200 vapeos con un 5% de nicotina, si yo vuelvo a poner el ejemplo de estar en alguna fiesta, alguna situación y los 200 vapeos los gasté, estoy haciendo un equivalente a 59 miligramos por mililitro de nicotina. Entonces, la administración de esto no nos vamos a dar ni cuenta de cuánto estamos utilizando. ¿Ok? Este otro, que es un sistema que calienta el tabaco sin quemarlo. Entonces, sí vamos a tener la plantita seca dentro del dispositivo. Más o menos, este dispositivo llega al tabaco a 350 grados centígrados y, discúlpenme un momentito. Entonces, no provoca combustión. Ellos alegan que al no hacer la combustión, no vamos a estar otra vez haciendo que el organismo sufra, que la parte respiratoria sufra, que quitamos un montón de precursores de cáncer. Entonces, ahorita le están haciendo una campaña muy fuerte. De hecho, yo no sé si esta semana pudieran observar un reportaje que dio Canal 7, que la misma compañía lleva al periodista a Estados Unidos para presentar una encuesta donde el 71% de los costarricenses lo analiza o lo tiene como una terapia de reemplazo de nicotina. Entonces, la gente siente el sabor del tabaco tradicional, pero sin quemarlo. Y lo que significa el IQOS significa dejar de fumar ordinariamente. Según ellos, en este país tiene una cobertura amplia o una aceptación bastante grande. Y esta siguiente que vamos a observar es cómo han ido de generación en generación. Primero simulando un cigarrillo convencional, luego como un lapicero. Creo que el del tanque grande es como más común en nuestro país, o por lo menos lo vemos muy frecuente. Y esta cuarta generación
son los que parecen un dispositivo electrónico. Y qué importante y que lo conozcamos porque los adolescentes podrían alegar de que es una llave maya, que no están utilizando ninguna sustancia y de pronto están fumando con estos dispositivos y no hacen gran cantidad de vapor, ni van a dejarles olor, ni van a necesitar siquiera salir de casa para que utilicen el dispositivo. Chicos, si tienen alguna duda me pueden parar y la conversamos en el momento que Ok, que la surja. podemos Sí, 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 interrumpir. sí. Sí, 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 Bueno, claro. sin comentarle, doctora, bueno, por ahora no tenemos consultas, pero sí nos contaron acá de un testimonio, ¿verdad? Un compañero nos dice que nos comparte la noticia que el día de hoy se declara en victoria, que lleva 27 días sin fumado y 0 recaídas. Muy bien, muy bien. Yo también lo felicito. Para adelante. El primer mes siempre es el más complicado y lo vamos a ver. Pero va muy, muy, muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, Adelante. gracias. Continuando, vamos a ver por qué es tan difícil dejar de fumar. Muchas veces nosotros nos preguntamos o escuchamos en la calle y don Carlos nos podría dar también testimonio de lo que yo voy a decir, porque mucha gente, familiares, compañeros, nos dicen, dejen de fumar, es que quizás lo que le hace falta es voluntad, le hace falta determinación para dejar de fumar. Y no es así. Eh, hay que tener una determinación, hay que tener voluntad para hacer cambios en el estilo de vida y para tener herramientas cuando venga la necesidad o las ganas de fumar, pero es muy importante saber que hay una neuroadaptación, que hay un cambio a nivel cerebral que hace que sea muy feo dejar de fumar y que nos cueste montones. Y entonces ahí ya no interviene la voluntad, sino hay un proceso físico que tiene su base a nivel cerebral y que podemos tratar y que le podemos ayudar para salir adelante con el cese. Entonces, si nosotros vemos el cerebrito, ahí está partido a la mitad y lo estamos viendo de lado, el cerebro es una máquina perfecta, milimétricamente medida, todas las funciones que nosotros podemos desarrollar, todo está entrelazado, estas reacciones químicas, estos cortocircuitos que nos dejan movernos, comer, sentir, oler, tener placer, lo maneja el cerebro. Y eso pasa con las sustancias psicoactivas. Si nosotros en este nivel que tenemos en el centro, que lo vamos a llamar el área de recompensa, es muy importante para el ser humano. Generalmente yo digo que hay una fábrica principal, que es el área tegmental ventral, y otras pequeñitas, que sería el núcleo accumbens, la sustancia nigra, y de ahí y el hipotálamo también, de ahí tenemos otras líneas que se dirigen hacia el resto del cerebro, que se llaman las vías dopaminérgicas, porque es tan importante lo que se produce aquí, que es la dopamina, que tiene que llegar a todo el cerebro. Entonces, esta área de recompensa es denominada así porque nos devuelve lo placentero, para que nosotros al sentir placer podamos vamos a ver, repetir o volvamos a hacer la acción que nos generó placer. Entonces, por ejemplo, con la comida. Quiero que todos nos imaginemos algo que nos gusta comer muchísimo y que usted dice, qué rico, no sé, voy a pensar yo en un tres leches. Entonces pienso en el tres leches y eso me da una sensación de placer, una sensación de me comería todo un Pyrex de tres leches. Eso que yo acabo de pensar o que me acaba de estimular es la salida de la dopamina, que ya lo vamos a ver. Y entonces al estimularme esa sensación de que qué rico lo que estoy comiendo, sale la dopamina y me da físicamente esa
Qué rico. Y así puedo yo seguir comiendo. No necesariamente tiene que ser algo dulce, pero la sensación de que la comida es placentera nos permite que comamos eh, todo el día, todos los días, durante toda la vida. ¿Qué otras cosas naturalmente que permiten perpetuar la especie nos generan placer? El sexo, la hidratación, porque necesitamos mucho líquido, y el movimiento físico. Entonces, cuando alguien hace, no sé, una caminata, o va en bicicleta, o va a nadar, y le da esa sensación de satisfacción, de que qué rico el ejercicio que se hizo, es que está estimulando esta área y está estimulando la salida de la dopamina. Entonces, la señora dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia que es muy importante para que nosotros podamos sobrevivir y podamos tener una respuesta ante los estímulos. Nos va a regular la conducta, ya hablamos del placer, nos va a regular emociones, va a intervenir en la memoria, en la creatividad, en la concentración, y entonces lo vemos, participan todos. Por eso es que se produce ahí y tiene que dirigirse hacia todo el cerebro para que nos dé las señales dependiendo de dónde esté. ¿Ok? ¿Qué pasa si la dopamina está bajita? Tenemos algunos problemas de depresión, problemas de aprendizaje. De hecho, el trastorno de déficit atencional con hiperactividad tiene que ver mucho con la cantidad de dopamina que tenemos. O si hay mucha dopamina, también vamos a tener problemas. Por ejemplo, la esquizofrenia. ¿Ok? Entonces, hay otros neurotransmisores que están o que intervienen en este proceso, pero la principal, aquí la estrella, es la dopamina. Si nosotros vemos esa normalidad, vamos a encontrarnos esto. Esto ya, digamos que sacamos las neuronitas para ver cómo funciona. Y esto es lo normal. Yo tengo una neurona que emite el mensaje que deja salir la dopamina, que van a ser las vesiculitas o las bolitas rojas que vemos, y vamos a tener otra neurona que es la que lo va a recibir. Esta que lo recibe llega a este espacio que tiene esta neurona, que yo le digo, lo podemos hacer la comparación como si fueran espacios de parqueo. Entonces yo me comí el tres leches, llegó el mensaje, comienzan a liberar la dopamina y la dopamina se parquea en ese espacio y yo voy a tener esa sensación de placer. Esto pasa en segundos, ¿ok? ¿Cuántos pulsos al día o cuántas gotas al día de dopamina hacemos? Son 20 gotitas de dopamina al día, ¿ok? Si yo por casualidad gasté mis 20 gotas y de pronto me avisan que me pegué un carro y yo me pongo más eufórica y comienzo a estimular la salida de más dopamina, tenemos este señor denominado MAO, que es una enzima que se llama monoamino oxidasa, que yo digo que es un oficial de tránsito. Entonces este oficial de tránsito revisa, ya pasaron 20 gotas, ya no pueden pasar más, lo siento. Y así nos mantenemos en equilibrio durante la vida. Pero cuando nosotros nos fumamos 20 cigarros por día, un paquete de cigarros al día, esta producción de dopamina pasa de 20 gotas a 200 gotas. Y ustedes me dirán, bueno, pero ahí está el oficial de tránsito. Pero el oficial de tránsito está bloqueado. El cigarro logra bloquearlo para que no funcione. Entonces tenemos más producción y más salida. Esta neurona de aquí abajo dice, ¿qué voy a hacer? Yo no tengo campo para tanta gente. Entonces ahí es donde viene una neuroadaptación y comienza a hacer más espacios. Mientras nosotros fumemos, no pasa nada. Estamos en equilibrio porque estamos produciendo, está saliendo y tiene a dónde llegar. ¿Ok? ¿Cuándo se viene la bronca? Cuando dejamos de fumar. ¿Por qué? Porque volvemos a la producción normal, el oficial de tránsito vuelve a funcionar, pero esta neurona, la receptora que había hecho más espacios, no se cierran, no se quitan, no se clausuran esos espacios. Entonces esos espacios comienzan a pedir la sustancia que le estaba llevando. Entonces podemos decir que quedan con hambre. ¿Cómo vamos a traducir esa hambre? Como el síndrome de abstinencia.
Entonces, como les expliqué hace unos minutitos, ya hablamos de que nos va a estimular, de que nos ayuda con la memoria, pero hay otros detalles importantes. ¿Qué nos ayuda? La dopamina. ¿Qué pasa? Y lo vemos con la gente que tiene problemas con el cigarro, ¿verdad? Que cada vez que se siente estresado, triste, molesto, que se llevó un culerón, fuma y le baja. Se siente mucho mejor porque ayuda, la liberación de esta, me ayuda a enfrentar el estrés o me ayuda a sentirme relajado, ¿ok? A nivel del cuerpo, también me va a interferir con la respiración, con el ritmo cardíaco e incluso con el movimiento muscular. Entonces, si vemos en el gran cuerpo, en las gran componentes que somos o las grandes componentes que tenemos, nos va a afectar no solamente a nivel cerebral, sino también a nivel físico. ¿Ok? Entonces, cuando llegamos al síndrome de abstinencia, no todos vamos a sufrirlo de igual manera, no todos nos lo vamos a presentar en la misma intensidad los síntomas y hay gente que dirá, de a mí no me dio nada. Entonces, eso es muy de cada uno y siempre pienso, ¿verdad? Que el cerebro sabe cuál es la parte más débil y sabe dónde atacar. Porque, por ejemplo, si yo tengo problemas del sueño y que con el cigarro ahí ando, pero duermo, considero que duermo bien, porque ahorita vamos a ver algo, me va a aumentar los problemas de insomnio. Y probablemente yo diga, ah, es que cuando yo fumaba no me pasaba eso. Entonces eso comienza a calar y probablemente busque el cigarrillo. Entonces, cada síndrome o cada cosa que le dé a cada persona es muy, muy de cada quien. Cuando hablamos de insidia, es esa ansiedad exagerada, que no me puedo detener, que yo digo que es que subimos paredes, que es algo desesperante, que uno se quema por un cigarro, ¿verdad? Que incluso tengo pacientes que dicen, he juntado chingas del suelo porque me estoy quemando y no tengo. Eso lo denominamos como insidia. Pues ansiedad me genera malestar, me genera incomodidad, pero no es esa desesperación. Entonces, así logramos diferenciar estos dos términos. Después nos puede dar síntomas depresivos. Teníamos una salida o un nivel muy alto de dopamina que está cayendo por dejar de fumar. Fijo, nos vamos a sentir tristes, no quiero saber nada, no quiero saber de nadie, ni me hablen. Y si ya tenemos síntomas depresivos no asociados a la abstinencia, se nos podrían exacerbar. Vamos a tener cambios de humor, ahí puede haber irritabilidad, mucho enojo, me peleo con todo el mundo, no quiero que nadie me hable, no estoy para aguantar a nadie, si me dicen una cosita reacciono como si fuera una bomba atómica eh, ok, muy bien, Carlos. ¿Ves? Ese fue su síndrome, quizás en la parte más aguda, porque si conversamos un poquito, quizás te quedan algunas cosas o algunos síntomas de este síndrome, porque ya te voy a contar algo más adelante. Entonces, decaimiento, sudoración, hay gente que le da estreñimiento, hay gente que le da diarrea, que hay gente que le da colitis, el dolor de cabeza es muy común y como les decía, trastornos del sueño. Con el trastorno del sueño es muy vacilón porque la gente dice, es que yo me fumo un cigarrito para relajarme y puede ser que tenga razón, ¿verdad? Ya sabemos que aumenta la dopamina que nos va a hacer sentir bien. Sí, la primera semana es la más dura, que nos va a hacer sentir bien, pero vamos a ver, la nicotina es un estimulante como la cafeína y como la cocaína. Entonces, puede ser que nos libere la dopamina, pero el efecto como tal de la sustancia va a hacer que el sueño sea de mala calidad. Va a tener ese cerebro activado, nos va a dar muchos sueños y muchos sueños no relacionados o pueden ser relacionados con consumo o
no es ese sueño profundo, ese sueño liberador que descansa, es un sueño de muy mala calidad. Y aquí vamos a entrar con los riesgos del fumado. Vamos a verlo desde casi todos los órganos. Vamos a ver algunas fotos que sí son un poco fuertes, que son de usuarios, de personas usuarias de acá, son casos reales. Entonces vamos a hablar del embarazo. Yo sé que en las cajetillas de cigarro la gente ha visto que produce parto prematuro o abortos o bajo peso al nacer. ¿Pero por qué es que pasa esto? Porque lamentablemente el tabaco, la nicotina y sus componentes atraviesan la membrana que está protegiendo al bebé, que es la membrana placentaria. Entonces, a bebé le estamos pasando todo. Por eso es que tiene estas consecuencias. Pero estas consecuencias van más allá, porque además me predispone a que este bebé venga con ya predisposición a una dependencia a la nicotina. Y además me va a ayudar a que el desarrollo sea deficiente, que tenga problemas con el aprendizaje, me va a generar una serie de eventos porque lo daña desde su formación. Lamentablemente no es de a mí no me pasa, o mira, yo fumé mientras estuve embarazada, pero posiblemente ese bebé tenga un montón de consecuencias a futuro. Ahora, si hablamos de los niños que ya nacieron, una de las principales causas, perdón, de las muertes súbitas es el fumado. Y se ha visto con el tiempo porque son bebés que crecen sanitos, con una buena alimentación, con un buen cuidado, con vacunas y de pronto se murieron antes del año. En varios estudios que se han hecho, se han evidenciado que uno de los factores más importantes para esta muerte súbita es que haya un familiar fumador. Y la gente por lo general le dice a uno, no, doctora, es que yo fumo 3 o 4 cuadras antes de llegar a la casa y posiblemente me baño y entonces yo al bebé no le fumo encima a la familia. Pero las toxinas que quedan después de haber fumado pueden permanecer hasta 12 horas en nosotros y en superficies si fumamos dentro de un cuarto o dentro de la casa. Entonces siempre traemos estos males, digamos, estos riesgos a nuestros familiares. Otra cosa que aumentan los lactantes y los niños pequeñitos son las infecciones de oídos, las infecciones de bronquios, infecciones de pulmones y aumento del asma. Insisto, no necesitamos fumar dentro de la casa para que estos tóxicos y estos agentes nocivos que tiene el tabaco me dañen o me hagan esto en los chiquitines. De por sí, hay una etapa muy complicada de los chiquitos que pasan enfermos una gran cantidad del tiempo, pero cuando nosotros traemos este tipo o fumamos, aumentamos esas infecciones y aumentamos esas patologías. A nivel de la parte cardiovascular, es muy interesante porque es una de las primeras causas de muerte a nivel nacional, a nivel país. Y detrás de infarto, de derrames, de trombosis, el factor de riesgo común es el tabaco. ¿Qué pasa? Que nosotros normalmente, desde que comenzamos la vida, los órganos, los sistemas, todo va envejeciendo conforme vamos creciendo. Entonces, este proceso que se denomina arteriosclerosis es normal que suceda en nosotros. Si vemos aquí esta arteria que está abierta, está con un depósito amarillo, ese depósito amarillo es de grasita. Eso es lo que se conoce como arteriosclerosis. Y es un proceso normal de envejecimiento. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros fumamos, ese proceso normal de envejecimiento lo aceleramos, lo exacerbamos y se va a presentar cada vez en personas más jóvenes. Y eso hace que el flujo de sangre no pase bien, se detenga
se detenga y no funcione, no sea adecuado la parte de irrigación o donde va a llegar esa sangre. ¿Cuándo pasó un infarto? Cuando esa sangre no llega y no se oxigena ese tejido. Aquí tenemos el ejemplo del corazón, que eso es un infarto, y la parte moradita fue que dejó de llegar flujo sanguíneo, dejó de llegar oxígeno y esa parte del corazón no se pudo alimentar. Y así pasa a nivel de cerebro o a nivel de infartos renales, digamos del riñón, en el ojo, que son órganos muy sensibles. Ahora, entonces, si además somos mujeres mayores de 35 años y utilizamos anticonceptivos orales, también son factores de riesgo que nos predisponen montones a tener una trombosis venosa profunda, por ejemplo, o a que se nos hagan coagulitos y terminemos con este tipo de problemas. ¿Qué otra cosa nos interfiere a nivel cerebral? Bueno, las demencias, la demencia senil, el Alzheimer, tiene factor de riesgo que se presente en menor edad o que se presente más fuerte por el cigarro. A nivel del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el recto, nos puede generar cáncer, nos puede generar úlceras, me va a aumentar la cantidad de ácido del estómago y entonces usted ve a los fumadores siempre tienen problemas de lo que la gente comúnmente se denomina gastritis, ¿verdad? Que es esa quemazón en la boca del estómago. Ese aumento del ácido del estómago me podría generar una irritación a nivel del esófago y de ahí evolucionar a un tipo de cáncer que se llama esófago de Barrett. Entonces, no puedo dejar de mencionar el páncreas, que todavía está más abajo, que interviene en el asunto del azúcar, y entonces si tiene inferencia en la parte del páncreas, va a hacer que la gente tenga mayor riesgo o que se presente más o que tenga alteraciones, no lo pensemos tan severo como un diagnóstico, pero sí alteraciones en el azúcar. Entonces esas glicemias nos van a salir altas por fumar. Igual nos sube el colesterol, nos sube los triglicéridos y eso ya, si sumamos el problema de la arteriosclerosis más el aumento de los lípidos, del colesterol y los triglicéridos, aumenta el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades, principalmente el infarto agudo al miocardio. Este es un pulmoncito real, un pulmoncito dañado por el cigarro. Esta parte más oscura se perdió toda la arquitectura normal del pulmón. Entonces, posiblemente es un cáncer con depósito de monóxido de carbono. No sé si ustedes han pasado alguna vez por San José o algún lugar donde tenga mucho tránsito y pasan el dedito por una pared y se les queda negro como de hollín. Eso es monóxido de carbono que queda atrapado en las paredes. Es lo mismo que está pasando en este pulmón. Ahí quedó atrapado, entonces por eso nos da esa coloración negruzca. Lo otro es que esa parte, cuando les menciono que perdió la arquitectura normal, el pulmoncito se siente como una esponjita con agua y aire, entonces da una sensación de mucha suavidad. Cuando esto cambia, no hay aire ahí adentro y no es esa esponjita suavecita, es como un chicle, como duro. Siempre pongo el ejemplo como de cuando hacemos bistec y le queda esa franjita de grasa que se hace durita cuando ya se ha cocinado. Pensémoslo así, ahí hay pérdida total de la arquitectura y ahí no hay intercambio gaseoso, no hay oxígeno, y el oxígeno que es fundamental para alimentar los otros tejidos. La tos crónica, la tos del fumador, aquella tos que es mucho moco, mucha flema, siempre por las mañanas, que se exacerba con el frío y que cuando se dejan fumar varias semanas después desaparece.
Y aquí una de las enfermedades más importantes, porque es una de las que vemos más, que se llama el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tiene dos componentes. Uno es el enfisema pulmonar y el otro la bronquitis crónica. Entonces estamos hablando que el enfisema, hay una pérdida de la arquitectura del pulmón, entonces el pulmoncito no hay intercambio gaseoso y puede ser en una parte, puede ser en todo el pulmón, dependiendo de la cantidad y el daño. Y la parte de la bronquitis es igual, una tos, necia con flemas, que cada vez que nos resfriamos nos da muy feo, que la gente dice, es que se me fue a pulmón horrible, y es que este sistema respiratorio está dañado y no puede responder a lo como normalmente responderíamos a un simple resfrío. Infecciones respiratorias, muchas a repetición, y ahora del famoso COVID, también nos da complicaciones graves, además de que nos daña, ¿verdad?, la forma normal del pulmón vamos a ver, de defenderse. En el sistema inmune en general lo disminuye. Entonces, ese sistema respiratorio está débil por el fumado y además hacemos débil el sistema inmune. Por eso es que era una de las causas de riesgo, ¿verdad?, para que se complicara y posiblemente termináramos intubados y demás. A nivel del riñón y la próstata, pues cáncer en ambos órganos. Prostatitis, es una inflamación pasajera que nos da muchos síntomas y que nos pone en alerta también. Nos puede generar problemas para orinar, problemas de dolor, inflamación, y puede ser secundario al cigarro con un tiempo pasajero, pero sí hay que prestarle atención porque esa próstata puede estar inflamada por el riesgo del fumado o secundario al fumado. En el hueso y las articulaciones sucede que el cigarro disminuye las células que forman huesos. Estas células se llaman osteoblastos. Entonces los osteoblastos están disminuidos y son menos eficaces. Entonces, la osteoporosis, que es esa disminución de la calidad de hueso, un hueso fuerte, un hueso que aguantaría las caídas, con muy poco poro, ahora va a estar muy lleno de poro y muy propenso a fracturarse. Y esto nos lleva a encender las alertas y las alarmas en gente mayor, porque la gente mayor que se puede quebrar la cadera puede complicarse y morir. Entonces, sí es muy importante saber que fumar nos hace unos huesitos muy débiles y más propensos a este tipo de padecimientos. Y con la artritis reumatoide está muy asociado por la disminución del sistema inmune. Entonces la artritis, mi propio cuerpo comienza a atacarse. Y si disminuimos la capacidad de defendernos, todavía va a disminuir más o va a aumentar que las crisis de dolor y de deformación de los huesitos sean más fuertes. A nivel del sistema reproductor femenino, cáncer de mama, cáncer de cervix, los dolores menstruales son más fuertes, son más intensos, y la parte de la infertilidad se ha visto muy asociada con la gente que fuma. De hecho, si alguien quiere hacer un tipo de fecundación in vitro, porque ya han probado diferentes medios, tiene que dejar de fumar. Y en hombres, el cáncer de pene está latente. La impotencia es un tema muy importante para la masculinidad y donde interfiere mucho el cigarro. ¿Por qué? Porque hablamos del daño a la circulación y el pene necesita que los cuerpos cavernosos se llenen muy bien, se irriguen muy bien de sangre para lograr la erección. Entonces, al tener un sistema circulatorio dañado, esa irrigación no va a ser buena y por lo tanto la erección tampoco.
También me hace daño en los espermatozoides, son espermatozoides más débiles, quizás no lleguen hasta el nivel de cervix o a las trompas donde se origina o se da la fecundación y entonces también termina en problemas de infertilidad. Aquí tenemos un usuario con cáncer de boca, producto del cigarro. Este señor, cuando venía a la clínica, le dábamos terapia de reemplazo de nicotina. El señor nunca dejó de fumar y lo iban a operar para quitarle la lesión, pero al fin de cuentas no sé qué pasó. Él dejó de venir. Era un olor muy fétido, muy incómodo. Cuando hablaba se le salía el aire por diferentes orificios. Entonces no es solo el cáncer de pulmón a los que estamos acostumbrados a escuchar, sino de verdad puede darnos desde la nariz hasta las uñas de los pies. Por supuesto, cosas más estéticas como el mal aliento, como problemas dentales, gingivitis, mucho dolor y muchos daño en las encías, eso que nos estamos lavando los dientes y de pronto sangra, está relacionado con el fumado. Dolor en garganta, a nosotros o a la gente que sí fuma, no solo a los fumadores de segunda mano, aumentan las infecciones del oído medio, hace que ese oído envejezca más rápido, entonces problemas de hipoacusia, de que no escuchemos bien se da. En la nariz, por supuesto, la pérdida de olfato, más riesgo de picazón, de rinitis, de molestias y de las infecciones en los senos paranasales que conocemos como sinusitis. Entonces, si ven, hace un proceso inflamatorio desde que nos damos la primera bocanada de humo hasta que dejamos de fumar en todo el día y el proceso sigue porque eso se hace acumulativo y se va haciendo daño conforme vamos fumando. Una de las primeras cosas que recobramos cuando dejamos de fumar es el olfato y el gusto. Esta es otra paciente real que tuvo un problema de manchado por el alquitrán en los dientitos. Ella se volvió y me dijo, hey, doctora, una limpieza y eso me lo quita. Entonces probablemente ya lo ha pasado varias veces. Pero si vemos hasta dónde llega la dependencia, que estéticamente no me importa verme los dientes así mientras yo esté fumando. En piel, en cabello, en uñas, hace un envejecimiento de las células, entonces esa piel se ve acartonada, que esta misma imagen nos sirve. Si vemos a partir del labio superior, ella es una paciente de de 35 años y lo vemos con una piel como reseca, como acartonada, nos aumenta las manchas, entonces a nivel de piel o a nivel de lo estético también nos afecta muchísimo. El ojo lo envejece, se presentan cataratas mucho más antes de la edad promedio que se daba antes o que se da en adultos mayores y todo eso es por el proceso del fumado. A nivel de sangre nos puede generar o ayudar a leucemias, al cáncer linfático y por supuesto con la parte mental está muy asociado a enfermedades como la depresión, trastornos de ansiedad y también de la mano con la dependencia a otras drogas. Si nosotros nos fuéramos al efecto meramente farmacológico de la nicotina, porque libera la dopamina y nos hace sentir bien, podríamos tener una explicación de por qué gente con tipo de trastorno como la ansiedad y la depresión utilizan el cigarro, porque sea como sea nos hace sentir mejor. Entonces, está asociado y que cuando lo dejamos se nos pueden exacerbar. Bien. Ahora, los beneficios de dejar de fumar son muchísimos y podríamos hablar toda la tarde de los beneficios. Pero, ¿qué quiero yo de, como les dije al principio, de que este conocimiento, de que esto que les puedo aportar les quede un poquitito? Y en los beneficios es que van a tener una mejor calidad de vida. Primero, porque desde la parte física
como lo dice la diapositiva, nos va a mejorar la circulación, el pulmón comienza a trabajar mejor, va a mejorar, como les dije, el olfato, el gusto, el apetito, nos va a disminuir el riesgo de un infarto, de cáncer, nos va a mejorar la vida sexual, desde la parte mental nos va a liberar de la dependencia, de que todo lo tengo que hacer con el tabaco, de que si estoy en una reunión familiar tengo que salir a fumar y entonces me pierdo de actividades. Tuve una persona usuaria que me decía, yo dejé de viajar y a mí amaba viajar porque en los aeropuertos no me dejan viajar, no me dejan fumar, perdón. Entonces dejamos también esa cárcel, ¿verdad? Eso no es solo la dependencia a nivel cerebral, sino la dependencia a no poder hacer cosas porque la ley y porque otras circunstancias nos prohíben estar fumando en todo lado. Entonces, si vemos que en global dejar de fumar nos ayuda a nosotros, ayuda a todos en general, a familiares, amigos, a las mascotas, sé que los perros y los gatos aumentan el riesgo de cáncer de pulmón, más en los gatos que en los perros, pero sin duda alguna tener una mascota, alguien, una persona fumadora, aumenta muchísimo el riesgo de que las mascotas también desarrollen este tipo de problemas. Ahora, si nosotros empezamos un plan o tenemos la idea para dejar de fumar, hay varias cosas que a mí me gusta, que no sé si don Carlos puede ayudarnos con el testimonio en esta parte. Yo lo leo y se los menciono a todos para ver cómo es. Generalmente yo les aconsejo que tenemos que plantearnos tres cosas. Primero, el diario vivir. ¿Qué hago yo con el cigarro? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el cigarro se vuelve hasta automático. Entonces, sacarlo de la cajetilla, encenderlo, comenzar a fumar, lo hacemos sin ni siquiera volver a ver ninguno de los pasos. Nada más comenzamos a inhalarlo y ya estuvo. O hay momentos durante el día que comenzamos a consumirlo y de pronto ni era que tenía ganas, nada más es porque lo vio y entonces yo lo hago. Ese diario vivir, ver qué hacemos, cuál es la costumbre, cuál es el hábito, cuál es el ritual, qué hacemos con el cigarro, nos ayuda muchísimo, 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 ¿ok? Y así podemos ir eliminando situaciones que se asocian con el cigarro. El ejemplo mío clásico es cuando fumamos y tomamos café. Entonces, hay gente que me ha dicho, bueno, doctora, yo me fumo 20 tazas de café al día. Ok. Y con esa taza de café me fumo un cigarro. Bueno, quizás no lo podamos quitar del todo, pero de pronto, ¿por qué no bajamos unas tazas del café? Y he tenido gente que baja hasta 18, 20 tazas de café y con eso se quita un paquete de cigarro. Por eso es muy importante hacer conciencia de lo que hacemos con el cigarro para cambiar hábitos, cambiar costumbres. La otra parte es la parte emocional. Como les dije, hay un vínculo muy importante, muy fuerte del cigarro con la parte emocional. Entonces, cuando andamos con alguna emoción, yo sé que el término no es como el correcto, pero lo asocio más, o esa sensación de bienestar que da el cigarro, lo asocio más con las emociones negativas, enojo, ira, tristeza, frustración, desesperación, estrés, porque cuando se fuma se siente mejor. Entonces, más que con las positivas, porque usted fuma cuando está contento, está feliz, la está pasando muy bien, pero esa sensación de bienestar se siente más cuando estamos en un momento de crisis, por ponerle algún nombre. Entonces, necesitamos recursos, necesitamos estrategias para esos momentos, porque la vida es muy bonita, pero no va a dejar de pasar cosas. Entonces, si yo me llevé un enojo, un chichón,
y quiero ir a buscar un cigarro. Y yo no, ahora mi estrategia va a ser, no sé, hago ejercicios de respiración, me lavo los dientes, voy, llamo a alguna persona, hago alguna cosa que me desvíe la atención, aunque mi cerebro lo esté pidiendo, nos va a ayudar muchísimo. Y más que todo hacia el futuro, porque las principales recaídas no se vuelven las físicas, se vuelven emocionales. Entonces vino una situación que me movió al piso, recordé que yo me sentía mejor cuando fumaba y me fui a fumar. Entonces, tener ese recurso es sumamente importante. Ya desde la parte física y desde la parte si queremos ver emocional, hay que fijar una fecha, porque he visto mucho por experiencia clínica que las personas ya después de utilizar cierto tiempo el tratamiento ya no tienen esas ganas de fumar físicas, como les digo, no es esas cosas que me estoy quemando, pero sí la parte emocional. Eh, no, cómo les digo? No pueden romper el vínculo, no pueden romper el qué hago si no tengo cigarros, si en mi vida siempre ha estado relacionado con cigarros. Entonces, poner la fecha definitiva hace que llegue esta fecha y que llegue el rompimiento con el cigarro, que realmente hagamos esa ruptura. Hay gente que le hace cartas, hay gente que va y los entierra en un cementerio, no importa la forma que se haga, pero hay que hacer ese corte. Eliminar los estímulos, encendedores, ceniceros, el rinconcito que yo tenía para fumar, evitar fumado o llegar a una reunión donde haya gente fumadora. Eh, nosotros generalmente decimos, no, es que no me ponen una pistola en la cabeza, a mí nadie me hace hacer lo que yo no quiero. Mentira, somos 1000 por 1000 influenciables. Entonces, si estamos en una reunión con fumadores, tarde o temprano vamos a fumar, aunque sea un jalón, aunque sea algo, pero dejarnos influenciar por el momento. Ver cómo reducimos el estrés, buscar apoyo de personas cercanas, quizás buscar a alguien que ya tenga un tiempo de no fumar. Los cambios, como les dije, en el estilo de vida son muy importantes. Y con todo esto, si los síntomas físicos son muy grandes, contactar con su médico. Dice don Carlos que él da gracias infinitas a la clínica de cesación de fumado del Hospital Enrique Baltodano y mis compañeros por el apoyo que me dieron, era lo que necesitaba. Bueno, entonces vemos que don Carlos hizo la consulta médica en el hospital, asumo que le ayudaron desde la parte emocional, con psicología, desde la parte médica, con los exámenes, los chequeos, desde la parte nutricional, que es muy importante. Y además que en la clínica de cesación de la caja son con terapias grupales. Entonces, al hacer terapia grupal, sabemos que hay muchas personas que están pasando y pueden estar pasando lo mismo, ¿verdad? Que no soy el bicho raro que se siente solo porque no tiene cigarro, que soy el bicho raro que no sé, que de pronto se despierta a las 3 de la mañana pensando en el cigarro. Entonces, don Carlos lo hizo muy bien, buscó ayuda, probablemente, no sé si me pone por ahí, lo había intentado antes solito y puede notar la diferencia de acompañarse o de hacerlo solo. Nosotros a nivel mundial y a nivel país contamos con 3 tipos de medicamentos aprobados por la FDA. Uno es el terapia de reemplazo de la nicotina, otro es el bupropión y otro es la vareniclina. Entonces, los terapias de reemplazo de nicotina son esos productos que tienen nicotina y que nos van a reemplazar el cigarrillo tradicional. Aquí en IAFA, hasta este año, porque se nos agotaron y por un tema de presupuesto, no tenemos las famosas gomitas, que ya se las voy a enseñar más adelante. Pero a nivel mundial tenemos los parches, que también son una terapia de reemplazo, y lo que se hace es que estos productos de nicotina se van a administrar la mitad de lo que el paciente está utilizando. Es decir, si está utilizando un paquete, vamos a asumir que le vamos a dar 10 miligramos de mercurio en lugar de 20.
¿de acuerdo? Se puede utilizar por 3 meses o se debe utilizar por 3 meses, que es lo que dura el síndrome de abstinencia, pero empezamos con una dosis más fuerte y para ir disminuyendo conforme pase el tiempo hasta quedarnos sin nicotina. Es muy segura y eficaz. Entonces, estos gomitas que están aquí, estos caramelos, se llaman Esiquit. El Esiquit es un confite sin azúcar, es solamente la gelatina y hay diferentes colores porque esos diferentes colores me indican el grado de nicotina que tienen o la cantidad de nicotina que tienen. Esos amarillitos son de 1 miligramo, los anaranjados son de 2 miligramos y los rojos son de 4 miligramos. Entonces, qué sé yo, aquí utilizamos más los de 2 miligramos porque el de 1 la gente dice que no hace nada y el de 4 miligramos es muy fuerte. Lo administramos, sigamos con el ejemplo, los 10 caramelos por día, uno cada 2 horas. Esta gomita se tiene que chupar y chupar y chupar porque la liberación de la nicotina es por medio de las glándulas. Y entonces no nos sirve que la mastiquen y se las traguen porque no cumplió su función. La idea es que a nivel de boca pasa a circulación y de circulación pasa a cerebro. Entonces, uno cada 2 horas y no se encuentran las horas de la noche, perdón, porque en buena teoría estaríamos durmiendo. ¿Qué es lo que la mayoría de gente se queja de este producto? Que les produce mucho ardor o dolor en la garganta y que les da mucho malestar gástrico, principalmente la gastritis, y que a algunos le produce hipo. Y es cierto, ¿verdad? No es lo mismo la nicotina inhalada que dura 10 segundos en la garganta y se fue, a algo que estamos chupando por 10, 20 minutos, dependiendo de cada persona, porque se va a generar más irritación. Los parches se ponen de la igual manera, ¿verdad? Se empieza en una dosis media de lo que fumaba la persona y después se va disminuyendo hasta que pasen esas 12 semanas y se pueda disminuir y quitar tanto el cigarrillo convencional como la terapia de reemplazo. Ok, esta es la vareniclina, el Champix, que es un medicamento que se hizo exclusivamente para dejar de fumar. Entonces, ¿se acuerdan aquellos receptores donde la nicotina me estimulaba? Ahora va a venir el Champix y va a ser como un engaño. Nos va a quitar las ganas de fumar y entonces, al quitarnos las ganas de fumar o nos da ese asco, la gente dice es que me da un asco, comenzamos a evitar el fumado. Se utiliza también por los 3 meses y empezamos con una dosis bajitas que vamos a ir aumentando para que ya en el día 8, hasta que se acabe el tratamiento, usemos la dosis más alta. Entonces empezamos con una pastillita de 0.5 miligramos una vez al día, después del desayuno, con la pancita llena porque es un medicamento pesado, es un medicamento fuerte. Entonces, muchas de las personas dicen, me da gastritis, me cae pues súper pesado, y si lo hacemos sin alimentación posiblemente sea peor. Generalmente lo acompañamos de una pastillita para quitar las molestias, ya sea de náuseas o de gastritis, que sería un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol, el lansoprazol, para evitar el aumento del ácido gástrico y que vaya a dar esa sensación de quemazón. Ya después del día 4 al día 7 aumentamos a 0.5 2 veces al día y como les dije, a partir del día 8 hasta el último día de la semana 12 utilizamos 1 miligramo 2 veces al día. Para la segunda semana de utilizar Champix, ya tenemos que poner la fecha de cese,
ya ese nivel, a ese momento el nivel de Champix está en niveles altos, entonces las ganas de fumar han disminuido casi al 100%, lo que nos queda es, como les dije, hacer ese corte poniendo la fecha de cese. Si hay problemas de intolerancia, ¿verdad? Que definitivamente 2 pastillas no se pudo porque el dolor, la molestia gástrica fue mucha o porque de pronto le dio insomnio, podríamos hacer la terapia solo con 1 miligramo durante los 3 meses o 0.5. Aquí en realidad 0.5 al día no, solo lo utilizamos para el inicio. Y para la casa farmacéutica es importante que este medicamento sirve muchísimo en recaídas y que se podría extender hasta para 24 semanas, que tampoco lo hacemos acá. Que esto era lo que les decía, si vemos lo amarillo, tenemos la nicotina, que es lo que me está estimulando, vean la cantidad de dopamina que sale. Entonces ahí estamos súper llenos de placer. Siguiente imagen, sin nicotina, vea la dopamina. Nos sentimos súper, súper mal. Y la otra tenemos estas moraditas, que sería el medicamento, me bloquea el estímulo, me hace que salga dopamina, me siento muy bien. No tanto como si estuviéramos en consumo, pero no tan mal como si no lo tuviéramos nada que no nos esté estimulando. Entonces, con esta cantidad de dopamina, con los cambios en el estilo de vida y con la parte emocional, con recursos para la parte emocional, la cesación de fumado va a ser muy positiva. ¿Qué efectos secundarios? Como les mencioné, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, dificultad para dormir, estreñimiento, flatulencia. Hay gente que dice que le da un sabor amargo o metálico y puede haber alguna alergia a nivel de piel. El bupropión o el Wellbutrin, ese es un medicamento que sí, en este momento es exclusivo de la institución. La caja lo ha querido llevar porque este año, desgraciadamente, Pfizer dejó de producir el Champix por diferentes razones. Una de las principales es la parte de que ellos se han encargado más en la parte de las vacunas. Entonces, hemos estado sin Champix y bueno, ahora la caja está utilizando un Champix genérico que adquirió hace poquitito, entonces ya ahora sí tiene el medicamento. Este Bupropión o el Wellbutrin es un medicamento antidepresivo que se hizo para trastornos depresivos mayores o trastornos afectivos estacionales. O sea, en gente en Europa, Estados Unidos, que se deprimía más, qué sé yo, en invierno, este medicamento fue elaborado para eso. Entonces, en los estudios iniciales comenzaron a ver que la gente que iba a probar la medicación para su depresión y fumaba, también dejaban de fumar. Y entonces IAFA lo trae y hace 18 años se utiliza de forma exitosa para la cesación. Entonces, nos vamos a ver cómo funciona y es que me va a modificar la salida de la dopamina sin que la enzima, el oficial de tránsito, se altere, porque entonces me va a hacer que salga más, pero sin que el oficial de tránsito esté bloqueado, y eso hace que mi sistema de recompensa se encuentre bien, se encuentre contento, se encuentre activo, y además este neurotransmisor que es la noradrenalina esté disminuido, que es el que me hace sentir mal. Entonces, trabajamos la vía que nos hace sentir bien y disminuimos la vía que nos hace sentir mal. Entonces, así trabaja el Wellbutrin y es muy exitoso. ¿Qué es lo que hay que tener mucho cuidado aquí con antecedentes suicidas en los 2 medicamentos? Toda la gente que ha tenido algún antecedente de autoeliminación, muy probablemente haya que estudiarlo para darle el medicamento, que no puede ser algo solo porque sí, porque podría exacerbar esos síntomas. Me da mucho dolor de músculos, de articulaciones, me puede dar cansancio. ¿Qué es lo que más vemos aquí? El dolor de cabeza, que disminuye el apetito,
y en algunos casos sí que los pone como más activos, como más como con pánico, como más reactivos al miedo, como asustados. Entonces, esas son indicaciones para suspender el medicamento. Y que también una persona que tenga una presión arterial no controlada y comienza a tomar el medicamento que le aumente la presión arterial. ¿Qué podemos combinar? El Wellbutrin con las gomitas sí, el Wellbutrin con el Champix sí, pero el Champix con las gomitas no. ¿Por qué? Porque es como tratar de bloquear con cemento el receptor y estarlo bombardeando con el mismo producto que queremos que no entre para hacerle un huequito. Entonces no tendría sentido. Por eso es que no se pueden combinar. Ahora, don Carlos nos hablaba de las clínicas de cesación de tabaco de la caja. Hay 35 clínicas de cesación a nivel país que tiene la caja. Hay empresas privadas que tienen la clínica de cesación. Y además a nivel país nos podemos acompañar de esta herramienta virtual que se llama Chatbot. Es una herramienta de inteligencia artificial que está en el WhatsApp, en este número, en el 8723-8716, y lo que nos permite es un acompañamiento diario, primero en una etapa de preparación y después en 90 días cuando empezamos a cesar. ¿Qué nos dice? Nos dice consejos, nos brinda herramientas, nos brinda links para que nos vayamos a fijar, no sé, en ejercicios de respiración, en alimentación, y es totalmente gratuito. Lo único que tenemos es que interactuar con la inteligencia artificial para que nos esté mandando los mensajes. Y es muy bonito y muy fácil de acceder. Podemos ingresar por medio de la página de emsaludmóvil.go.cr y ahí darse cuenta de mucha información muy valiosa que tiene la página con respecto al cigarro. Nosotros en IAFA tenemos una atención individual y en algunos sedes regionales como el de Limón hay clínicas grupales, pero el camino o la parte de nosotros es más individual. Hacemos un tratamiento integral con psicología, trabajo social y medicina. Tenemos nuestra propia farmacia, como les dije, ahorita solo tenemos Wellbutrin por las condiciones país y condiciones institucionales. Damos citas de seguimiento desde que empiezan hasta un año y cuando llegan al año les damos un certificado de que ha cumplido satisfactoriamente la cesación de tabaco. No pedimos nada de requisitos, pero para la medicación sí es muy importante la cédula de identidad vigente y en buen estado. Pueden encontrar cualquier información en el Facebook o en la página del IAF. Nosotros tenemos 14 sedes o 14 IAFAs por todo el país y todas pueden ver lo de cesación. Y si no me equivoco, aquí terminamos. No sé si tienen dudas, si quisieran hablar de algo. Ok, bueno, tenemos habilitado el chat para aquellas personas que quieran consultarle a la doctora algún tema, ¿verdad? Que ha sido bastante amplia, ¿verdad? Con la explicación que nos ha dado. Realmente, doctora, muy agradecida porque creo que, bueno, ahora conversaba con una compañera del consejo que muchas de las personas que fuman tal vez no tienen noción de la cantidad de efectos, ¿verdad? Que el tabaco puede ocasionar en nuestro cuerpo y verdad, yo creo, bueno, no sé si realmente si las personas lo supieran, si seguirían fumando, ¿verdad? Pero también la parte bioquímica, ¿verdad? Cómo funciona nuestro organismo cuando fumamos o cuando dejamos de fumar, ¿verdad? Que a veces decimos porque esa persona no deja de fumar y tal vez no entendemos, ¿verdad? El comportamiento del cuerpo y del organismo en cuanto a la adicción, ¿verdad? A esta, ¿qué podríamos decir? Que sí es una droga, ¿verdad? Una sustancia psicoactiva, sí. Una Sí, sustancia. es que en realidad podríamos pasar hablando horas de horas porque en cada parte del organismo hay algo que me altera, ¿verdad? A nivel celular, a nivel macro, a nivel de todo. Y a mí me gusta de verdad explicarles y
que sepan que hay esta parte neurobioquímica, porque Carlos tal vez me podría ayudar. La gente generalmente cuando uno les dice dejemos de fumar, mira que por la salud, que lo porque sea, la gente se enoja y es esa parte de la negación, esa parte de no estoy preparado todavía. Y muchas veces a los que le decimos a las personas nos enojamos y no entendemos y buscamos confrontar y quizás no es la manera. Quizás al tener más conocimiento y más una ventana más abierta podamos ayudarle mejor. ¿Verdad? Incluso está con información, no necesariamente está diciendo deja de fumar, te vas a morir. No, mira, aquí te traigo esto porque no lo lees. Mira, miras que en el IAPA o en la página de la caja o en la página de salud me encontré esta información, me parece que debería leerlo para... Y así ir generando, no sé, granitos de arena, chispitas que vayan llegando a esa persona para que pueda llegar al cese. Sí, así es. De hecho, sí, bueno, no sé, de las personas que nos acompañan el día de hoy, cuántas fuman o han dejado de fumar, como el ejemplo de don Carlos, pero como bien usted lo indicaba, también para poder trasladar todo ese mensaje a las personas cercanas, a nuestros familiares, compañeros de trabajo y demás. Bueno, acá en realidad más que todo hay agradecimientos, doctora. Bueno, el testimonio de don Carlos, que bueno, ya lo felicitamos, ¿verdad? Y ojalá pueda continuar mucho más tiempo, ¿verdad? Sin el tabaco. Bueno, no sé, tal vez a mí sí me llamaría la atención una pregunta, o no sé si tal vez lo mencionó y no lo recuerdo. Digamos, en el caso de don Carlos, que deja de fumar, ¿como cuánto tiempo permanece el tabaco en el cuerpo posterior digamos, a la cesación? Se me fue ese detalle, vea. La nicotina está en el cuerpo solo 2 horas, de 1 hora y media a 2 horas. Entonces, después de 2 horas ya no hay nada. Lo que hace ahí es donde cuando comienza a bajar esos niveles, el cuerpo le pide más porque necesita mantenerlos altos. Entonces, cuando hay una persona con mucha dependencia al tabaco y digamos duerme 8 horas, lo primero que va a hacer es levantarse a fumar porque va a necesitar esa nicotina que no le ha estado suministrando al cuerpo. Entonces, si usted ve una persona fumadora, regularmente 1 hora y media, 2 horas está fumando y es por eso, porque la nicotina entra, hace su pico y comienza a disminuir. Entonces, a las 2 horas ya no habría. Lo que pasa es que el proceso de la neuroadaptación no se acompaña por 3 meses. Por eso es que no es que yo deje de fumar a las 2 horas y ya me olvidé que no fumaba más, sino porque mantiene ese proceso a nivel cerebral. Sí, sí, no, esto del colegio, de los colegios es algo terrible. Esto de los vapeadores es una moda terrible. Ujú. Yo hice el comentario, yo tenía mucho tiempo como no ir a algo social comunitario y había un desfile de bandas y fui y casi me voy para atrás de ver la cantidad de carajillos, que no son otra cosa más que carajillos con vapeadores, a la libre, caminando ahí por las calles. Yo quedé No, y también impactada. es súper interesante el tema de cómo les llaman a estos dispositivos digitales. Hablaste A como los de un SEAN, tema. a los dispositivos dispensadores de nicotina. Ok, SEAN. que muchas veces, ¿verdad? También se desconoce y se cree que no generan adicción, ¿verdad? Sí, Y que no generan tantos efectos como el tabaco normal, pero creo que hay mucho desconocimiento aún. sí. Yo creo que, bueno, y estoy segura que el IAFA y varias instituciones del país han hecho muchos esfuerzos en divulgar, ¿verdad? Y capacitar y educar a las personas, pero bueno, parece que todavía faltan bastante más bien. Y bueno, es parte de también desde el consejo lo que tratamos de incentivar en los espacios de trabajo. Sí, la educación es de no acabarse, ¿verdad? Porque posiblemente terminemos de exponer todo lo nocivo para la salud que pueden ser estos dispositivos y de pronto se inventan otro, porque para la industria lo que necesitamos es el consumo. Por eso esta nota de que sale en esta televisora nacional
me llama muchísimo la atención porque es la misma empresa, ojo la manipulación, la misma empresa paga todo al periodista para que vaya y comience y comente al público de lo que está haciendo estos dispositivos, ¿verdad? Está manipulando la información. Piden al IAFA que dé su forma de pensar, haga un comunicado como de 5 minutos y solo pone 2 o 3 palabras. Entonces, nos siguen manipulando en esa información. Quiero recomendarles, hay una película que es viejita, se llama Gracias por fumar. Esa película nos habla o nos enseña de cómo la industria, no solo del tabaco, la del alcohol, la de las armas, nos manipula en general con la información, con lo que ellos quieren que nosotros sepamos o que nosotros le demos pelota. Entonces, la pelota o lo que quería informar era que el 71% de los costarricenses utilizan estos dispositivos para dejar de fumar. Y no necesariamente. Aquí los pacientes son 2 o 3 de los 10 que se ven al día o de los 27 restantes y solo 3 o 4 usan algún tipo de opio. Las gracias por fumar, se llama la película. Gracias por fumar, sí. Gracias. Gracias por fumar. Gracias. Ok, En voy a YouTube corregir. la encuentran. Es viejita. Ok, voy a anotarla acá en el chat. Bueno, creo que no hay más comentarios, doctor. Agradecerle. Sabemos que más bien, ¿verdad? Nos ofreció más tiempo con el que usted contaba, pero No se preocupen, no se muy preocupen. agradecidos con la explicación y bueno, también comentarles a las personas que grabamos la sesión, entonces aquellas personas que se integraron posterior o que quisieran repasar algún tema que la doctora nos abordó, entonces tal vez podría decirles que para el lunes o martes de la próxima semana ya estaría disponible en nuestro canal de YouTube la grabación por si desean accederla nuevamente. Acá veo, vamos a ver más comentarios. Bueno, aquí sí hay 2 consultas más. Nos preguntan cuánta gente se recupera y cuánta cae en esa cesación. No sé si tienen esos datos. El éxito aproximado, no solo a nivel del IAF, sino a nivel mundial, anda por un 24 a un 30% de las personas que ingresan a algún tipo de tratamiento de éxito. Y éxito medido al año y a los 2 años de cesación. Lamentablemente esta parte del vínculo emocional es lo que muchas veces les hace recaer más que la parte física, como lo mencioné hace un rato, entonces hay que reforzar mucho esta parte emocional para tener éxito a largo plazo. Y Yamilet nos consulta, buenas tardes, las personas con antecedentes suicidas no deben tomar vareniclina. Hay que estudiar para ver si el antecedente reciente, si hay síntomas depresivos, o sea, hay que estudiar en este momento cómo está la persona antes de poder prescribirle el medicamento. Puede ser que el antecedente fuera hace 20 años y estuviera relacionado con un evento muy puntual que en este momento no nos esté afectando y se le pueda dar la medicación y que tampoco tenga síntomas depresivos. Pero eso sí hay que estudiarlo. Lo que pasa es que si dentro de los antecedentes está la alerta, hay que vigilarlo o hay que tenerlo en cuenta para no solamente darlo y ya. Genial, muchas gracias. Bueno, vamos entonces cerrando. Muy agradecida, doctora, con la presentación. No sé si podemos brindarle su contacto a alguna persona que desee consultar sobre el programa. Sí, vean, el número del IAFA es el 2224 6122. Esa es la central. Pueden llamar a registros médicos, que es la extensión 119. Pueden hablar con información y con la línea de orientación, que el número es 800 IAFA 800. Entonces sería 800. Ya le digo el resto de los números.
Sería IAFA es 4. 4, 2, 3, 2, 800. 800, 4, 2, 3, 2, 800. Correcto. Perfecto. Listo, ya lo anoté acá en el chat. Entonces, bueno, aquellas personas que deseen obtener más información, entonces pueden contactar al IAFA y a la doctora por estas vías. Entonces, bueno, de esta forma damos por finalizada la capacitación del día de hoy. Y como siempre, doctora, ya en otras ocasiones nos ha acompañado y todos los años la invitamos y todos los años muy amablemente nos colabora. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a las personas que también nos acompañaron esta tarde. Que Bueno, tengan muchas una gracias. bonita, sí, que tengan una bonita tarde y un buen fin de semana y nos vemos en la próxima. Que Dios los acompañe. Hasta Chao. luego, gracias.